muchos de nosotros tenemos sueños. Cuando íbamos creciendo, yo me acuerdo que cuando lo primero que yo vi es alguien que estaba construyendo la casa que mi papá estaba construyendo para nosotros, y yo soñaba con ser albañil. No sabía ni en lo que estaba yo pidiendo. Después ves un bombero y quieres ser bombero. Vas a una clínica y quieres ser un doctor. Sueñas. A lo mejor ahorita tú estás soltero y no sé si algún día has soñado. Y me imagino que no nada más soñaste con casarte. Sueñas con tener hijos. Y bueno, entonces todos tenemos sueños, pero no sé qué pasa en el transcurso de nuestra vida, que hay veces esos sueños como que se derrumban, como que no sucede. El título de hoy en este día pudiéramos nombrarle "No dejes morir tus sueños". Y la palabra la encontramos en Deuteronomio, capítulo 28, del versículo 1 y 2. Y dice de la siguiente manera. Dice: acontecerá que si oyeres la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos los mandamientos que yo te prescribo hoy. También Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Nosotros tenemos que entender que vivimos en un mundo de demasiada información. ¿Está usted de acuerdo o no? Vivimos en un mundo en el que te dicen: no tomes esto porque mira, esto te hace daño, toma esto. Y de repente pasan los años y alguien te dice: no deberías de tomar esto, porque eso también te hace daño, deberías de tomar esto. Y hay veces con tanta información que tú dices: ¿a quién le hago caso? En la tanta información, y que no hagas esto, y que si haces esto, y que si lo hagas y que no lo hagas, que hay veces esa información te paraliza. No sabes qué hacer, te infunde miedo y no sabes qué decisión tomar, ¿sí? No es muy difícil que pase el tiempo y por la tanta información que nosotros tenemos nos paraliza y no nos deja a nosotros movernos en las cosas que nosotros algún día soñamos y quisimos hacer. Nos envolvemos en la vida y hay veces se nos olvida el propósito por el cual venimos, el propósito por el cual Dios nos está rescatando. Hoy vamos a hablar en este libro de Deuteronomio. La palabra Deuteronomio quiere decir repetición. Y este es un libro que Dios inspira e instruye a Moisés para que le hablara al pueblo de Israel o le repitiera lo que ya le había dado las leyes en Levítico. Y ahora el libro de Deuteronomio lo podemos, esa es mi versión, pero lo podemos nosotros resumir, para mí yo lo veo como sermones, son como 3 sermones. En el primer sermón, Moisés, del capítulo 1 al 5, habla con respecto acerca de cómo Dios los sacó con mano poderosa de Egipto, cómo Dios proveyó para ellos en medio de ese peregrinaje en el desierto. El segundo sermón tiene que ver acerca de la voluntad de Dios para el pueblo de Israel, y eso lo podemos ver escrito del capítulo 5 al capítulo 28, cómo Dios le habla al pueblo de Israel, a la nación de Israel: antes de que entres a la tierra prometida, tienes que entender cuál es la voluntad de Dios, por qué Dios te está permitiendo entrar ahí. Y el tercer sermón, que lo encontramos del capítulo 29 en adelante, tiene que ver con reafirmar la lealtad del pueblo de Dios hacia el Dios de Israel solamente. Dios, a través de Moisés, le recuerda al pueblo de Israel con respecto a estas leyes. Moisés ve la necesidad de que el pueblo comprenda y de que el pueblo entienda que es necesario obedecer a Dios. ¿Cuántos de nosotros queremos que Dios nos bendiga? Todos aquí queremos que Dios nos bendiga, ¿sí? Lo entiendo. Cuando queremos eso, no hay nada de malo, ¿sí? Le pedimos a Dios,
Le pedimos a Dios que nos bendiga, le pedimos a Dios un mejor trabajo, le pedimos a Dios un negocio, le pedimos a Dios un mejor salario. Hay muchas cosas que cada uno de nosotros tenemos peticiones. Y hay veces nosotros ayunamos, nosotros decimos, voy a ayunar para que Dios me conteste esto, voy a ayunar para que Dios haga esto. El ayunar y el orar, el leer la Biblia, todo eso es bueno, no lo dejes de hacer. Pero algo que tienes que entender es que Dios no es somático. Dios no es almático, Dios no es de emociones. Hay veces, ¿qué sucede con nuestros hijos? Nos piden algo y le decimos no. Jerónimo y Marlene, a lo mejor ahorita están con Desi enseñándole apenas al no, para que entienda el no, pero no lo entiende. Y como no lo entiende, ¿qué hace? ¿Sí? Quiere algo, a lo mejor grita, y a lo mejor llora, y así van nuestros hijos. Y hay veces nosotros pensamos que con llorar, ya con eso Dios nos va a bendecir. Ya con eso Dios nos va a dar las cosas. Pensamos que como si nosotros hacemos esto, Dios va a ver y entonces ya Dios nos lo va a dar. Se nos olvida de que muchas de las batallas que nosotros ganamos, las ganamos a través de la fe. Pero las bendiciones que nosotros recibimos de parte de Dios se reciben a través de la obediencia. Ahorita vamos a entrar en ello. En Juan 15, versículo 5, dice de la siguiente manera: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, lleva mucho fruto. ¿Qué es fruto? ¿Qué es fruto? La bendición de Dios. Pero dice, donde yo estoy y que Él también esté conmigo. Porque dice, separados de mí, nada pueden hacer. Versículo 7, ¿sí? Si permaneces en mí, si permaneces en mí. Condición. Hay una condición. Si permaneces en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pide todo lo que quieras. Pide todo lo que quieras y te será hecho. El sí es condicional. Algo que nosotros tenemos que ver es que Dios tiene pactos que son incondicionales y tiene pactos que son condicionales. Por ejemplo, un pacto que sea incondicional. Dios promete a Noé y le dice, ¿sabes qué? Jamás voy yo a destruir la tierra con un diluvio. Dice, y de tal manera, hoy hago pacto contigo, hago pacto entre ti, entre vosotros y yo. Yo hago pacto y dice, y como señal, cada vez que llueva, ¿sí? En el firmamento se va a ver el arco iris, y cuando yo vea el arco iris, yo me recordaré, lo veré y me recordaré, Génesis 9, versículo 15, que yo tengo un pacto contigo. Dios es un Dios pactal, Dios es un Dios de pactos. Pero hay pactos que son condicionales y esas son las bendiciones. No sé si alguna vez a ti te dijeron, mira, oye lo que te digo. Si te portas bien y haces lo que te pido, ¿qué nos decían nuestros padres? Te voy a dar un premio. Pero tenías una condición. Aquí la Biblia nos enseña en Juan, dice, si permaneces, te marca una condición. Y aquí nosotros, en este libro de Deuteronomio 28, nosotros nos encontramos con la palabra, dice, si acontecerá, ¿sí? Si oyeres lo que Dios te está prescribiendo hoy. Las bendiciones aquí que nosotros podemos ver en Deuteronomio 28 son condicionadas. Pero hay algo que tú y yo tenemos que entender. En Efesios capítulo 1, versículo 3 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Nos bendijo, es en tiempo pasado. ¿A qué se refiere esto? Tú ya tienes un mar de bendiciones de parte de Dios. Dios ya las tiene en el cielo, pero sabes, están condicionadas. Hace unas semanas estábamos hablando del síndrome del hermano mayor, basado en Lucas 15.
El hermano menor, sabemos que este se fue, pidió su herencia, se la gastó, pero el hermano menor se quedó en casa. Él estaba con su padre, vivía con su padre, comía a la mesa con su padre. Pero cuando el hermano menor regresó, hicieron una fiesta y el hermano mayor se enojó. Porque dice, ¿cómo es posible? Tú nunca has hecho una fiesta para mí. Tú nunca ni siquiera me has dado un miserable cabrito. Y a este, que se gastó toda la herencia, le das el animal más gordo. Tremendo. En otras palabras, el síndrome del hermano mayor vivía con el padre, comía con el padre, pero no gozaba de las bendiciones que el padre tenía. Tú puedes ser cristiano toda la vida y aún no gozar de las bendiciones que Dios tiene para ti. Porque dice, de acuerdo a Efesios, dice la palabra que Dios ya te bendijo. Es como un banco en el cielo. Y ahora tienes que aprender a bajar esas bendiciones para que puedas tú disfrutarlas. Pero esas bendiciones están condicionadas, ¿sí? Es por eso que este versículo empieza diciendo, acontecerá que sí. Acontecerá que sí. Es una promesa que Dios te está dando claramente a ti. Es una naturaleza condicional de un Dios de pactos de acuerdo a la ley mosaica y que lo podemos ver también esa condición en el Nuevo Testamento de acuerdo a lo que nosotros estamos leyendo. Ahora, hay tres cosas importantes y esto es lo que queremos aprender hoy en este día. Deuteronomio 28, versículo 1, nos empieza diciendo, acontecerá que si oyeres, acontecerá que si oyeres. Número 1, si oyeres, ¿sí? En otras palabras, es una palabra en infinitivo, es algo que es absoluto. Oyes, escuchas, pones atención, concéntrate. Oye, oye, oye. ¿Dónde oyes? La mejor manera para oír a Dios, ¿sí? Y no los voy a poner en orden porque todas son las mejores maneras, pero la mejor manera de oír a Dios es leyendo la Biblia. Tú conoces a Dios, tú oyes a Dios, tú oyes el corazón de Dios, el deseo de Dios. Deuteronomio, si ya leíste la Biblia, repítela otra vez, léela por segunda vez, escúchala, porque es en la manera en que Dios se comunica contigo. La mejor manera que Dios se comunica contigo es a través de la oración. No me atrevo a decir 1, 2 y 3, porque la mejor manera es la Biblia. La mejor manera es orando. Cuando tú oras, Dios te habla. Cuando tú oras, Dios se comunica contigo. La mejor manera de escuchar a Dios es cuando tú te congregas. Cuando tú le das la oportunidad a Dios de que te hable a tu vida. Porque una palabra puede cambiar el rumbo de tu vida. La mejor manera de escuchar a Dios es cuando tú permites que alguien hable a tu vida. Cuando alguien te dé un consejo. Y dice, si oyeres, y te especifica la voz de Dios. ¿Sabes por qué? Porque como vivimos en un mundo de tanta información, hay veces escuchamos aquí, y este dice diferente, y este dice diferente, y este dice diferente, y llega un punto en el que uno dice, pues ¿quién tiene la razón? ¿Quién tiene la verdad? Utilizan la Biblia. Pero si tú quieres, es bien fácil escuchar la voz de Dios. La mejor vacuna en contra de la mentira es la verdad. Y la verdad la encuentras en la palabra de Dios. Es conocer la palabra de Dios. Por eso te pedimos que prendas tu Biblia. Por eso te pasamos los versículos acá. Y tienes todo el derecho de confrontarme cuando yo te hable algo que no esté respaldado por la palabra de Dios. Pero si está respaldado con la palabra de Dios, entonces cree la palabra de Dios, oye la palabra de Dios, porque cuando tú oyes la palabra de Dios, tú escuchas a Dios. Pero el enemigo, ¿sí?, también habla, el enemigo también te distrae, el enemigo también te puede persuadir. Y hay veces debemos nosotros de aprender a distinguir la palabra de Dios. La Biblia dice que Satanás se puede presentar delante de ti como ángel de luz. Está brilloso, es un ángel, sí, pero es el diablo. ¿Cómo lo distingues? ¿Cómo conoces? ¿Cómo sabes quién es quién? No porque una puerta se abra quiere decir que Dios la abrió.
No porque una puerta se cierre quiere decir que Dios ya se olvidó de mí. ¿Y cómo sé? ¿Cómo entiendo? ¿Cómo yo distingo? Es por eso que dice, si oyeres, y te habla específicamente, la voz de Dios. Si oyeres, tiempo presente. No te está hablando si oíste, no te está hablando si vas a oír. Te está diciendo si oyeres. Te está hablando de ahora, te está hablando de este momento. Dios te está diciendo si oyeres. Mañana que tú leas este versículo, también lo vas a leer en tiempo presente. Es todos los días, tienes que escuchar la voz de Dios. Mateo 6, bien conocido, ¿verdad? ¿Cuál es la oración del Padre nuestro? Danos nuestro pan, ¿qué? De cada día. ¿Y sabes por qué todos los días tenemos que orar? Todos los días Dios nos da pan porque Él quiere tener una comunión contigo. Dios quiere que lo oigas y quiere que lo oigas hoy. Y mañana va a ser hoy. El problema de nosotros es que hay veces vivimos nosotros en el pasado o vivimos en el futuro. Es que Dios me habló, es que Dios me dijo, sí, pero ¿qué te está diciendo hoy? O es que yo creo que Dios me va a hablar. No, ¿qué te está diciendo Dios hoy? Es como una combinación de cuando Dios te habla, es del logos y del rema. El logos es la palabra escrita, el rema es la iluminación, la revelación que Dios te da a esa escritura. Y nosotros lo podemos entender, porque cuando Dios te habla, no nada más lo escuchas, sino ves lo que tú estás escuchando. Tú lo empiezas a ver, tú empiezas a ver lo que Dios tiene para ti, para tu vida. Y resulta que hay veces vas a escuchar varias voces y tienes que aprender a distinguir de entre todas esas voces la voz de Dios. Y dice que si oyeres la voz de Dios, y no nada más termina ahí, dice, acontecerá que si oyeres, ¿cómo tienes que oír? Atentamente. Número 2, atentamente. Escucha, no te distraigas. Cuando tú escuches, cuando tú estés en la casa de Dios, cuando estés leyendo la Biblia, cuando estés orando, pon atención, escucha, oye atentamente lo que Dios te está diciendo. El oír y atentamente es para resolver. Cuando tú oyes atentamente, Dios te da una solución para tu conflicto. Dios te da una solución para resolver algo que tú estás enfrentando. Si tú no tienes paz, no vas a poder ser guiado por Dios. Tienes que aprender a escuchar y tienes que aprender a escuchar atentamente para que de esa manera puedas obtener las instrucciones que Dios tiene para contigo. Ya tiene ¿cuándo fue que tuvieron el accidente? El 13 de agosto, ya es más de un mes. Más de un mes que tuvieron el accidente. Y yo recibo una llamada de mi hija. Y vi el número de José, que me habla de otro teléfono. Es la voz de ella. Y está llorando. Y no la voy a imitar para que no avergonzarla, pero ella está llorando. Usted se imagina, tuvo un accidente, llega usted al lugar del accidente y sigue llorando y está espantada. ¿Qué es lo que hace uno como adulto? A ver, cálmate, escucha. Llega el bombero o el paramédicos y a lo mejor estás llorando, tienes dolor, claro, pero ¿qué dice el paramédico? Mira, tranquila. Relájate, escucha, a ver, contéstame, ¿te duele esto? ¿Sientes esto? ¿Te duele la cabeza? Y empieza a hacer preguntas. ¿Por qué es necesario escuchar atentamente? Para que puedas resolver el conflicto. Tienes que aprender a escuchar a Dios y tienes que aprender a escucharlo atentamente. Porque cuando tú no tienes paz en ti, tú no vas a poder ser guiado. Cuando tú no tienes paz y tú llegas y pides un consejo y tú mismo sigues hablando y sigues hablando y sigues hablando y uno dice, ¿y a qué horas te doy el consejo? Prácticamente le estás diciendo a la persona lo que quieres escuchar. No, es que ya me quiero divorciar.
Es que ya me cansé, es que ya esto, es que ya lo otro. Es lo que quieres escuchar, pero no estás dispuesto a escuchar un consejo. No estás escuchando, no estás atentamente a lo que Dios quiere hablarte a tu vida. Por eso la Biblia constantemente le dice a la iglesia, el que tenga oídos para oír, oiga. Hay veces nosotros no podemos escuchar la voz de Dios porque estamos escuchando muchas voces y no le damos la oportunidad a Dios de que pueda hablar a nuestras vidas. Hay veces nosotros ponemos más atención a otras voces que nos dicen, no te acerques, ahí te van a engañar, ahí te van a decir esto, y otras voces que hablan todo lo contrario. Qué importante es que no te distraigas. Es más, déjame darte un consejo sin que me lo pidas. No avances si no entiendes. No avances si no entiendes. Porque para poder avanzar tienes que estar escuchando y tienes que estar escuchando atentamente la voz de Dios. Y por último, Deuteronomio 28, versículo 1, nos dice también, no nada más, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar, ¿y qué? Y poner por obra. Para guardar y poner por obra. Esta es la parte difícil, esta es la parte de accionar. Esta es la parte en donde hay una relación de pacto con Dios que continúa hoy en este día con nosotros como creyentes de Jesús, pero se ve afectada, ¿sí?, de acuerdo a la obediencia que tú tienes. Muchas de las bendiciones que tenemos fue por tu obediencia y muchas de las bendiciones que aún no gozamos es por falta de obediencia. ¿Por qué? Porque hay pactos que son incondicionales, pero hay pactos que son condicionales. Y estas bendiciones que están aquí hasta el versículo 14 son bendiciones condicionadas. Esta es la parte creativa de uno, en donde nosotros podemos ver lo invisible hecho una realidad. Tienes que reclamar tus derechos con los que naciste. ¿A qué me refiero con esto? ¿Sí has visto a un bebé cuando empieza a caminar? Pero cuando empiezan, van gateando, se levantan, sienten seguridad y avanzan al otro lado, van caminando. ¿Qué es lo que pasa? Tienen una seguridad esos pequeños. Van cobrando seguridad cada día y van empezando a caminar. ¿Se caen? Sí. ¿Pero qué pasa? Se vuelven a levantar. Y a lo mejor al principio como que sí, como que no, pero se vuelven a arrancar. Y ya cuando menos te das cuenta, ya le tienes que estar quitando cosas, porque ya no caminan, ahora corren. Tienen valor, ¿sí? Porque se caen y se vuelven a levantar. Por ahí chocaron con una puerta, pero vuelven a levantarse. Tienen esperanza. Sé que están muy pequeños, todavía no tienen fe en Dios, pero tienen esperanza y tienen fe en sus padres. Tienen confianza en sus padres. Están convencidos de que si lloran, sus papás de alguna manera van a entender si es un lloro de que cámbiame o es un lloro de que, hey, llévame al buffet, ya tengo hambre, ¿no? Dame los chícharos molidos, ahorita sí comen de todo eso, a aprovechar, porque llega un tiempo en el que no les van a gustar. ¿Qué es lo que pasa con nosotros? Debemos nosotros también, de alguna manera, recuperar este tipo de cosas. ¿Cuánto perdimos la seguridad? Que hay veces nosotros decimos, no, es que no la voy a hacer, es que no se va a lograr. Tienes que tenerlo. Déjame decirte, cuando yo vine al Evangelio, cuando yo conocí de Jesús, yo tuve una seguridad increíble de saber que Dios me había perdonado de todos mis pecados. ¿He cometido errores en la vida? Sí, pero estoy convencido que la sangre de Cristo es suficiente para limpiarme de todo pecado y de toda maldad. A la gente no se le olvidan los errores, pero déjame decirte algo. Dios dice que los echa al fondo de la mar y jamás se vuelve a acordar de ellos. Gloria a Dios. ¿En dónde perdimos la seguridad? ¿En dónde perdimos el valor de que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece?
Tienes que recobrar. Cada uno de nosotros, de los que no nacimos en este país, veníamos con un sueño. Teníamos ilusiones, queríamos lograr algo. No pierdas ese sueño, reavívalo, sácalo de ahí. Si era ir a la escuela, si era ir a la universidad, si era aprender inglés, fuera lo que fuere, reaviva ese sueño. No lo dejes morir. Cobra la seguridad. Cobra la confianza, cobra la esperanza, ten fe en Dios, ten la confianza en Dios. Y Dios te dice, ¿sí?, que si tú pones por obra, que guardas y pones por obra, en otras palabras, obedeces, empieza un sinnúmero de bendiciones que Dios te está dando y que ya son de nosotros. Ahí en ese versículo también dice que yo te prescribo hoy. En otras palabras, es un Dios soberano y Él lo ha dicho, Él lo ha escrito, Él lo ha testificado. Dios establece los límites y Dios establece el contenido de ese pacto y te dice cuál es la condición y cómo Dios te lo puede dar. En Marcos 11 nos habla acerca de que al que cree todo le es posible y el que creyere, ¿sí?, todo lo que diga le será hecho. Qué importante es lo que digas te será hecho. Entonces, qué importante es confesar lo que Dios nos está diciendo. Entonces, todas estas bendiciones te alcanzarán. Te voy a leer las 10 que yo encuentro y probablemente puede haber otras más que a lo mejor yo no estoy aquí leyendo. Solamente te las voy a mencionar. Lo primero que menciona es que dice, yo te voy a exaltar. Una de las cosas que Dios quería con el pueblo de Israel era exaltarlos de tal manera que todas las naciones de sus alrededores pudieran ver al Dios de Israel. Y a través de ello, la gente pudiera conocer acerca de este Dios. Las bendiciones vienen a nuestras vidas cuando tú obedeces. Sigue ayunando, sigue orando, sigue leyendo la Biblia, sigue pidiendo. Pero si tú no le pones el ingrediente de obediencia, simplemente esas bendiciones no van a llegar. Dios no es almático, Dios no es somático, Dios no es de que, ay, pobrecito, ya dáselo, pobrecito, es que está llorando, es que mira, se cayó, mira cómo está, hay que darle algo. No, Dios es condicional. Y muchas de las bendiciones que nosotros podemos tener, no las tenemos. ¿Por qué? Porque no estamos siendo obedientes a Dios. Pero una de las que promete es exaltarte. Otra de las bendiciones, Él promete fertilidad, ¿sí? Deuteronomio 28, versículo 4 y 5. Otra de las bendiciones viene hacia tu familia. Dios quiere bendecir tu familia. Dios quiere bendecir tu trabajo. 28, 4. Dios quiere bendecir provisión, comida, tu canasta. Dios quiere bendecir tus actividades en tu entrar y en tu salir. Todo Dios lo quiere bendecir. Dios quiere bendecirte también como protección sobre tus enemigos. Dice que vendrán por un camino, pero saldrán huyendo por 7 caminos. Él quiere bendecir tu salario. Quiere que tu salario sea bendecido. Él quiere prosperarte. Quiere que seas prosperado. Quiere que seas bendecido. Y quiere también ponerte en alto. Quiere ponerte arriba. Quiere que seas cabeza y no cola. Pero todas estas bendiciones están condicionadas a que si oyes atentamente y pones por obra, obedeces las cosas que Dios te está hablando. No dejes morir tus sueños. Sueña, 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 vuelve a soñar. Y ahora agrégale el ingrediente de la obediencia y estoy convencido que Dios nos va a prosperar. Dios nos va a bendecir, pero tenemos que aprender a obedecerle a Él.